bueno, tenemos que dar las gracias, Lola, Sí. porque, vamos, hay un montón de comentarios que la gente ha puesto y están poniendo aún ahí en el vídeo anterior, de la Ya. semana anterior de Patricia. O sea que muchísimas gracias, ¿eh? Ya Sí. cada día es más grande esta comunidad y eso es maravilloso. Además, te digo una cosa, no solamente que es más grande por lo que yo veo, ¿no? Sino que además las personas que están con nosotros están con nosotros. O sea, que nos ven, nos escriben. Sí, me encanta. Y además son tan cariñosos y tan generosos y tan, de verdad, siempre dando buenos consejos a los demás o agradeciéndote, Total. ¿no? A mí, Me acabo de dar cuenta de una cosa ahora mismo, Lola. ¿De qué? De la fecha que es hoy. Yo creo que en 2 semanas o en una semana cumplimos 5 años. Que la comunidad cada vez es más grande y que ya tenemos en una semana ya cumplimos 5 años. 5 años. Es fantástico, maravilloso. Hay gente súper leal, súper fiel, súper participativa. O sea que gracias por estar ahí. ¿Y cómo pueden seguir estando ahí, Lola? Bueno, pues pueden seguir estando ahí y además participar con nosotros mandando un audio o un vídeo al 688-736631 más 34 si llamáis fuera de España. Y además también podéis estar con nosotros cuando hacemos los directos, que también a la gente lo que le gusta y a mí. Personalmente, a mí me gusta mucho también. Me encanta la El día 26, en 2 semanitas, 8 p.m. de la tarde, aquí, hora peninsular española. En cuanto entremos, compartiremos un enlace y tú entras, Raúl de Veloz, y nos cuentas tu caso. Que además se van como apilando los temas por temas. No sé, en los directos pasa algo increíble. Bueno, venga. Vamos a escuchar a alguien que nos quedamos aquí en España. Vamos a ver. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo suelo oír vuestros vídeos y los suelo seguir. Y yo conecto con vosotros porque tengo un tema de mi hijo mayor, que lleva apartado de mí pues como 10 o 12 años y su forma de apartarse pues ha ido avanzando hasta que ya pues se cruza conmigo en la calle y mira hacia el cielo o hacia el frente, pues para no decir ni hola a su madre, ¿no? Yo pues he pasado eso con dificultad, pero ya lo he superado porque veo que no es una cosa mía, pero casi siempre me gusta indagar, sobre todo tema de almas. Porque pues bueno, he seguido que todos venimos con una misión a cumplir algo que dejamos pendiente y entonces pues ando buscando qué habrá venido él y qué habré venido yo, y estaba tratando de buscar vidas pasadas, que creo que también ahí puede descubrirse algo, pero una persona que con frecuencia suelo estar con ella, no sé por qué salió este tema y me dijo que mirase en mi árbol genealógico si alguien que tenía abundancia pues se lo retiró a otra, o no, se lo negó a alguien cercano que lo necesitaba. Y entonces pues encontré que mi abuelo materno pues culpabilizó a su hija mayor por haberse quedado embarazada con un empleado suyo que ya estaba casado y la echó de casa. Y entonces esa mujer pues tuvo muchas dificultades para salir adelante, para tener a su hijo, lo tuvo que dejar en un hospicio, luego cuando fue a recogerlo porque ella tenía medios, pues no se lo dieron porque ella pertenecía a otra familia. Y bueno, entonces yo presencié de niña la muerte de mi abuelo y mi padre le ofreció el conectarse con su hija, aquella que había culpabilizado y que nunca más
se había acercado a ella. Y mi abuelo, muy enfadado, dijo que no, que su hija ya había fallecido, había desaparecido, había muerto ya desde hacía muchos años. Entonces aquello a mí me dejó un poco sorprendida y un poco decepcionada, porque tenía a mi abuelo como un hombre culto, un hombre sabio, un hombre inteligente, y sentí como que eso era una debilidad fuerte. Pero bueno, luego he ido comprendiendo que todos tenemos nuestra debilidad y nuestra fortaleza. Y ella me dice que si analizo un poco los sucesos que me han ocurrido a mí, y entre ellos de la separación de mi hijo, que mi hijo está repitiendo la acción de su abuelo conmigo. Yo estoy como soy una conexión como de mi tía, que yo a esa sí la conocí y sentí bastante afinidad. Recomendó que hable al espíritu en momentos de meditación, al espíritu de mi abuelo, y que le perdone o le comprenda o le mande luz y amor para que se rompa ese karma que está ahí anudando y que trato de conectar con el espíritu de mi abuelo, aunque no lo visualizo, y le digo que le mando mucha luz, mucha paz y mucho amor. Y entonces, pues no sé si es suficiente, por si este relato puede ser interesante para vosotros, si tenéis alguna pista más o algo más que pueda hacer para que ahora que he descubierto esta faceta, pues sea efectiva, y sin esperanza de que eso cambie algo con mi hijo, pero por lo menos para que se limpie la oscuridad es suficiente. Gracias por escucharme, gracias por atenderme y gracias si me dais una respuesta. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ti por contarnos tu caso. Decíamos antes, ¿no, Lola, que las personas, bueno, pues que lo que hacen es muchas veces abrir su corazón y contarnos aquí unas historias apasionantes, y esta es una de ellas. Muy interesante, yo creo, para aquellos que están escuchando o viendo Déjame Contarte, muy interesante para nosotros también como terapeutas o facilitadores, pero qué duro ha tenido que ser, claro, para esa familia, ¿no? Primero, no lo sé, yo no estoy tan seguro que su historia con su hijo tenga que ver tanto con lo de su abuelo, con su tía. No lo sé. Yo también le pediría que indagara en la familia del padre de su hijo, qué ha pasado con ese hombre, con el suegro de ella, con el que fuera el otro abuelo del hijo de ella, ¿no? Pero es muy interesante cómo eso que le sucede con su hijo le lleva como a hacer ese análisis de lo de su abuelo, ¿no? Qué duro era antes vivir, de verdad, siempre digo, y a veces qué idiotas que eran las personas. El pobre hombre, no quiero juzgarlo, pero no sé, su hija hoy en día nos parece inverosímil, ¿no? Pero incluso alejarla así de tu vida porque se ha quedado embarazada de un hombre casado, sí, antiguamente era un gran escándalo, un gran pecado, pero en el lecho de muerte, por eso digo idiota, ¿no? En el lecho de muerte que te ofrecen la oportunidad de reconectar con tu hija y lo niegas, ese hombre no habrá podido ir a la luz tranquilamente, habrá pasado un montón de, no sé, me lo estoy imaginando y estoy quizás elucubrando demasiado, ¿no? Pero lo que no ha vivido en vida ha tenido que vivirlo después. Y no habrá sido tan fácil para él, con ese odio, esa inquina, y sin quererlo juzgar, pasar ahí al otro lado. Y tenía una oportunidad, por eso he dicho que es una pérdida de oportunidad para sanar a su hija, para sanar la relación,
para que tenga una muerte mejor y más liviana, pero bueno, decidió que no, pues diciendo que su hija ya no existía para él. Qué duro. Y luego la hija, si escuchó eso, tu padre no ha dicho que no, porque me imagino que le habrían dicho, oye, voy a intermediar por ti, voy a ver si papá quiere verte, y que te diga que no, otro zarpazo más, ¿no? Qué duro. Si nos está escuchando la tía o si nos está escuchando la persona que ha mandado este audio, pues que nos ponga un poco algo sobre eso, ¿no? Sobre cómo fue. Ella lo que hace es interesante, ¿no? De hablar al espíritu, mandarle luz, pero no sé, Lola, yo creo que aquí lo que tendría que hacer esta persona es una terapia del transgeneracional. Ya, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que lo que tendría que hacer son, esas terapias del transgeneracional se llaman constelaciones familiares, ¿vale? Está bien que tú te hayas dado cuenta de que ahí hay algo familiar. También hay que mirar si hay algo personal, o sea, claro, cómo fue concebido ese hijo. ¿En qué circunstancias? Si fue consentido, si no, si era fruto del amor, si no. Exactamente. Que ahí hay muchos detalles. Sí, que yo creo que ahí el abuelo metió la pata, porque yo tengo una sensación que no lo podemos corroborar, pero que estaba en desamparo esa mujer. ¿Me entiendes? Claro. La que, hombre, y tan en desamparo como que llevó al niño al orfanato. Bueno, claro, luego más desamparo aún, pero me refiero cuando se quedó embarazada. Cuando se quedó embarazada, allí hay varios hombres en su vida, como es su padre y el señor casado del que se queda embarazada y que deduzco que no se hizo cargo del hijo, porque ella lo tuvo que llevar a un orfanato. Luego desamparo por parte del padre, desamparo por parte del padre del niño. Ella lo tiene que llevar a un orfanato y se ve que la mujer se puso a trabajar de lo que fuera, porque hay un momento en donde ella va al orfanato por su hijo, pero ya ha perdido al hijo. O sea, tú fíjate, hay 3 hombres que la abandonan. Primero lo abandona el padre, luego la abandona el amante y luego su hijo también la abandona porque se va. No. O sea, ahí se queda esa mujer antes lo totalmente... hacían mucho, ¿eh? Iban a la inclusa a buscar, o a las monjitas, a buscar al hijo y se lo habían entregado a unas familias mejores que tú, porque tenían mejores posibles económicos que tú, pero igual no mejores en el aspecto de amor, ¿eh? Ya, pero es que si no puedes mantener a tu hijo y no le puedes dar un techo y una comida, eso en determinadas épocas o en determinados sitios hoy en el mundo, si no le puedes dar un techo y comida al niño, vamos a empezar por lo básico. El niño o acceso a la sanidad si el niño se te pone malito. Entonces hay un momento en que tú dices, no, es que lo básico no se lo puedo dar. ¿Me entiendes? Lo básico no se lo puedo dar. Entonces yo creo que todo esto de llevar a un orfanato son actos de amor que hace una madre porque considera que ella no va a poder hacer lo suficiente para que su hijo sobreviva. Entonces, y eso era muy frecuente en otras épocas y yo creo que hoy en día en algunas partes o en muchas partes del mundo que están inmersas en la pobreza también está a la orden del día, ¿no? O sea que ese acto de entregar a un hijo muchas veces responde a un acto de amor que tú te sacrificas por no tener a tu hijo para que tu hijo pueda sobrevivir. Sí, pero antiguamente se hacía eso también, de que voy a tomarme un tiempo para centrarme y conseguir dinero y cuando volvían se lo habían entregado. Se lo habían entregado porque sin decirle nada a la madre. Sin nada. Tú lo acabas de entregar y ya nosotros, no, pues claro, si no los orfanatos estarían llenos. Se lo entregaban pues, a familias que tuvieran posibles, que desearan un hijo y no se quedaba embarazada. Y entonces esas monjitas también se quitaban esa boca que alimentar porque es que venían otros. O sea que eso es... Yo tengo amigas que han estado en orfanatos y la verdad es que han tenido
es una experiencia muy dura el estar en un orfanato. Sí. Y el que te elija una familia, y eso tremendo, sí, claro. Y el estar en un orfanato y el no tener a tu padre, no tener a tu madre, o el no haber sentido de niño esa seguridad, aunque tú no lo recuerdes con tu memoria, ese niño se ha sentido el abandono, se ha sentido el desamparo, se ha sentido la desprotección. Eso el cuerpo sí lo guarda, y ahí encontramos en esas personas muchas veces después patrones de que no pueden conseguir la prosperidad, que les cuesta mucho ahorrar, que les cuesta mucho encontrar un trabajo estable, o todo lo contrario, que amasan y amasan y amasan, se convierte en gente súper huraña. Más lo vería yo en el primo de ella, en ese hijo adoptado o que fue dado en adopción, que en ella misma, ¿no? Pero cuando yo decía transgeneracional, perdón Lola, me refería a la bioneuroemoción, esta rama de la biodescodificación que hoy en día que es una maravilla lo que están haciendo, ¿no? Sí. Y cuando yo te hablo de las constelaciones familiares es porque ahí hay varias personas varios personajes. El abuelo de ella, el padre de ella, el padre del niño, el hijo, ¿ves? Son todo varones. ¿Qué pasa con los varones en la familia, no? Por eso apuntaba yo, el marido, el padre de tu hijo que no te habla, ¿dónde está? Claro, ese no nos has dicho nada de él. No nos has dicho nada. No, entonces ¿dónde está? Porque podía haber sido un buen interlocutor entre tu hijo y tú, por ejemplo, ¿no? Pero algo igual pasa no hay. También ahí no con sabemos si es madre soltera, también. si está separada, no. Ahí está, no sabemos. No sabemos. Yo creo que si fuera madre soltera, por el tema de su tía, ya lo hubiera dicho. ¿No? Pienso, no lo sé. Pero me llama la atención que ella relacione su hijo que no le hable, que tiene que ser, vamos, durísimo para una madre, no me lo puedo ni imaginar. Sí conozco casos en consulta de España y de otros países donde los hijos no le hablan a la madre, y suena muy raro lo que voy a decir, y muchas veces no sabemos las dinámicas internas de las familias cuando esos niños estaban creciendo y tal, pero muchas veces lo que yo veo es un egoísmo, de no me has dado la paga, no me has comprado el teléfono y corto lazos contigo y que te zurzan. Y lo veo bastante últimamente. Es verdad. Muchas veces hay temas materialistas de dinero, como si la materia es lo único que existiera. Personas, que yo también lo he visto, por eso te lo digo, personas, empatía cero, que lo que tienen que hacer es, no sé, dame en vida la herencia o algo así, ¿me comprende? O te están gastando demasiado, empiezan a fiscalizar a los padres, cuando se están haciendo mayores los padres, empiezan a fiscalizarlos porque empiezan a pensar que su herencia está corriendo riesgo, pero que no es tu herencia, es el dinero de tus padres. Es el dinero de tus padres. ¿Tú quieres dinero? Trabájatelo. Claro, apúntate a clases nocturnas de lo que quieras y ponte a trabajar y a ganar dinero, no a esperar que se mueran tus padres para tener el dinero de tus padres que se trabajaron ellos. Claro, fíjate, uno de los casos... Y eso sí lo estoy viendo. Sí, últimamente hay hay más de eso. Fíjate, uno de los casos, Lola, más duros que yo he visto ha sido una mujer viuda que se quedó viuda siendo su niño muy, muy chiquito, se puso a trabajar de lo que sea, sacó adelante a su hijo, consiguió comprar una vivienda, ya muy de mayor, la consiguió terminar de pagar, una mujer humilde, normal, que limpiaba escaleras, y ya pues tenía una edad considerable el hijo, y ella pensó, bueno, pues para ahorrar tasas y ahorrar pues impuestos, cuando yo me muera, pues voy a cederle mi vivienda a mi hijo en vida, porque además vivían juntos, el hijo no tenía pareja, ¿no? Y así, pues mira, ya, total, si va a ser para él, pues se lo doy ahora, le hago una donación y luego hay menos impuestos. Pues le faltó tiempo al hijo, en cuanto fue propietario de esa vivienda, para echar a la madre a la calle.
la echó a la calle porque ya no le pertenecía estar ahí. Esa señora vino a verme a mí porque tenía ya cita para coger, o sea, había cogido cita para consulta antes de que pasara esto. Estaba en la calle, tenía una pensión muy pequeña, muy humilde y, por supuesto, no le cobré la consulta ni nada, pero se veía en la calle. Tuve que ayudarle yo a que fuera a servicios sociales. Tal. Intentó regresar a esa casa, pero como ya no era la propietaria, por muy hijo que sea, sí que servicios sociales obligó al hijo a atender a la madre, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿no? Y al final terminó viviendo en una habitación alquilada, o sea, imagínate, con 70 y pico de años. Entonces, sí, ocurre, y ocurre más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero también es verdad que las relaciones de madre-hijo, ¿no? Ya nos lo decía Bowlby con su teoría del apego o con la figura, digamos, de referencia, se labran en la infancia de ese infante, en esos primeros años de vida, y dependiendo cómo haya estado la madre, cómo haya sido la madre, cómo haya estado el padre también, porque aquí no nos habla la señora, no nos habla del padre del hijo, pues ahí puede haber pues una relación de ambivalencia, una relación de evitación, ¿no? Depende. Habría que estudiar también eso, ¿no? No sabemos cuál es el motivo que a tu hijo le ha llevado a dejarte de hablar y de ignorarte, pero también hay datos que no tenemos y ahí quizá tendríamos que mirar cómo fue la dinámica relacional en los primeros años de vida de este niño, ¿no? Pero bueno, que eso no es excusa para dejar de hablar a una madre. A mí me parece lo último, vamos. No. Lo último. No es excusa, no. Porque siempre puede haber un estado intermedio, ¿no? Yo sé que hay padres y madres que son tóxicas, realmente son tóxicas, ¿no? Sí. Entonces, tú puedes coger una distancia, ¿vale? Coge una distancia de no ir todos los domingos a almorzar con ella o llamarla todos los días, pero bueno... pero tener un cierto contacto, ¿no? Y ponerle límites, porque hay madres que son, ya te digo, que son muy tóxicas, que cuando que ven al hijo ya le están diciendo, le critican a la mujer, le critican a los niños, te critican a ti, y dice, bueno, mira, mamá, o sea, hay que ponerle un límite tanto verbal como físico, pero eso es una cosa por la propia supervivencia de uno, y tú tienes que poner tus límites, eso es una cosa, y otra cosa es ya no hablar, pasar por la calle como si viera una extraña, eso ya de verdad, no sé, como tú dices, lo que habrá pasado ahí, pero creo que ella, aparte de consultarlo con algún amigo, debería ir a un profesional, como dices tú, a un profesional, o bien de la terapia personal o bien de la terapia colectiva como el transgeneracional o como puede ser las constelaciones familiares, y empezar a sanar ella. Claro. ¿Vale? Porque a lo mejor hay cosas que tienes que sanar tú también en ti misma. Como hablábamos con Patricia, tendemos a poner el problema afuera. Pero ese problema que está afuera también nos está hablando de nosotros mismos. O sea, en la relación madre-hijo está la madre y el hijo. Está el hijo, pero también está la madre. O sea, ¿qué cosas también tendrías que sanar tú? O sea que... Claro. ¿Y tú cómo ves el tema este del abuelo que repudia a su hija? ¿Tú piensas que eso puede tener que ver con que su hijo no le hable a ella? Bueno... Ella dice que al principio de todo dice que ella ya ha tirado la toalla con el hijo, que si no le quiere hablar, bueno, pues que ya no le hable, que está pasando de él, y creo que ahí ella tiene un punto del abuelo, porque el abuelo también pasó de su hija, ¿no? Ya mi hijo no me habla, bueno, pues yo ya me desentiendo y ya no... No, si no me quiere hablar, es una forma de protegerse también, ¿no? Porque le dolerá tanto que ya ha visto que no había solución y es un modo de supervivencia, de seguir adelante también, ¿no? Es claro, porque aunque ella dice que no, luego sí que va
a buscar ayuda, ha llamado aquí, está hablando con un amigo que le dice, oye, esto puede tener que ver con el abuelo. Mira, yo creo que esas actitudes como la del abuelo denotan un grado de soberbia por parte de la persona. O sea, soberbia en el sentido de yo no doy mi brazo a torcer, ¿vale? Las personas que siempre quieren tener razón, pues tienen una soberbia muy marcada, ¿no? Entonces, si tú te marchas, yo he tenido casos así en mi consulta, de una señora que se le aparecía a su hermano y le daba miedo por la noche, lo veía a los pies de la cama al hermano, ¿vale? Y es que no se hablaba con el hermano. Y yo le dije, bueno, señora, se le está apareciendo, ¿por qué no le dice usted algo? No me hable con mi hermano en vida, mucho menos me voy a hablar ahora con mi hermano que se ha muerto. Tremendo. Y así se marchó la señora. O sea que, ahora bien, para pasar al plano de luz, no te puedes ir con la soberbia, no te puedes ir con el enfado, no te puedes ir con el reclamo, no te puedes ir. O sea, el tránsito por lo del que esta abuelo, persona, ¿no? Por eso decía que el abuelo ahí está, le va a pasar el abuelo. factura. El abuelo, justo en el otro lado, antes de pasar al plano de luz, va a tener que hacer un trabajo emocional de desapego de esa circunstancia, de ver lo que él provocó, si provocó daño, si no provocó daño, y en el otro lado tiene que hacer no aferrarse a tener la razón y a mi arrogancia, y yo dije esto y lo mantengo hasta que me muera. Y esa falta de empatía pues con la hija, ¿no? Ese trabajo lo tiene que hacer en el otro lado, justo en ese que llamamos el astral, ¿no? Claro. Hay que hacerlo ahí, es que si no, no pasas al plano de luz. Y ahí hay muchas almas, que tú lo sabes, lo que se llama el purgatorio. Es esa arrogancia, esa soberbia, ese daño que hiciste al otro, esas energías, esas emociones de baja vibración las tienes que purgar. ¿Cómo se purgan allí? Bueno, pues lo mismo que aquí, haciendo un trabajo perdonando y perdonándose a uno, ¿no? Es que en aquella época también, aparte de la tozudez, había unas normas sociales muy estrictas. Sí, muy rígidas. Entonces, ¿no? Muy estrictas, sí. Sobre todo con las mujeres, ¿no? Sobre todo con las mujeres. Entonces era una deshonra para la familia. Que el hombre casado hubiera hecho un hijo, el tío seguía estando en su estatus personal y social, y la mujer del que había hecho un hijo a otra, normalmente, como no tenía nada más que era ama de casa, normalmente pues cerraba los ojos o tenía discusiones, pero el matrimonio como que continuaba. Estaba muy mal visto también el divorcio y la separación. O sea que es que hay una época en donde las cartas con las que han tenido que jugar han sido otras, distintas a la de ahora. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que yo, como tú decías antes, no podemos juzgar, podemos analizar la situación, pero juzgarlo no, eso le corresponde al alma propia, a sí misma, en este plano o cuando vaya al otro plano y tendrá que purgar todas esas cosas. Totalmente. Claro. Bueno, querida amiga, espero que esto te haya podido ayudar. Yo no lo tengo tan claro, abuelo y tía, situación A, tú y tu hijo, situación B, que tengan relación. Aquí nos falta una figura muy importante, que es el padre de tu hijo, y nos falta información de la crianza de este hijo, ¿no? Que repito, no es excusa, pero quizá hay cosas, incluso desde el punto de vista psicológico, psicoemocional, que lo podrían explicar, ¿no? Claro, que se podían trabajar. Y entonces, pues bueno, hasta aquí podemos leer. Es un caso muy interesante que tiene mucha amiga, que podríamos seguir hablando muchísimo, pero tampoco os queremos aburrir. Pero contadnos vosotros, ¿qué opináis? Escribir ahí. ¿Pensáis que el abuelo, lo que hizo con su hija, tiene algo que ver con que a esta amiga su hijo no le hable? ¿O es un patrón que se repite? ¿Qué pensáis? Y si se repite, ¿qué puede hacer ella para sanar esto, además de lo que ya está haciendo, ¿no? Bueno,
Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Lola. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.